Bienvenidos amigos de Libres Pensadores, es un gusto estar con ustedes nuevamente en otro nuevo programa. Hoy tenemos nuevamente a nuestro amigo de Sabiduría Espiritual, Jesús Mosía. ¿Cómo está Jesús? Nada, pues aquí andamos, amigo, otra vez, aquí en tu canal y para exponer nuevos temas y que nuestros televidentes o youtubevidentes, puedan seguir aprendiendo más acerca de estos temas de interés, amigo, y muchas gracias por tu invitación. Claro, por supuesto, gracias a ti por venir, eres siempre bienvenido aquí en el canal y también traes cosas y pensamientos muy útiles. Hoy vamos a hablar de la desprogramación religiosa, cómo desprogramarte, cómo soltar la religiosidad y todo lo que tiene que ver con la religión, que en algunos casos a la larga nos hace daño. Algunas personas se sienten cómodas y otras no, pero es cuando comienza el camino de búsqueda, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a comenzar con la primera pregunta, Jesús. ¿Cómo identificar cuando comienza el despertar de la conciencia? Fíjate, amigo, que ahí, va a haber dos puntos que nosotros tenemos que tocar o entender. Porque muchas veces pensamos que el despertar de conciencia es lo mismo que el despertar espiritual. Entonces, si van de la mano los dos, obviamente el despertar de conciencia va junto con el despertar espiritual, pero se pudiera decir que sí son temas que hay una línea muy delgada en donde los hace diferentes. Entonces, para poderlo entender, amigo, primero necesitamos entender qué es el despertar espiritual. Entonces, nosotros, amigo, en la vida vamos a llegar por una etapa, a todo el mundo le pasa de un nuevo renacer. ¿Qué es lo que sucede en este despertar espiritual, amigo? Es que nosotros empezamos a tener una introspección y empezamos a analizar qué es lo que ha sucedido con nuestra vida. Llega un momento en donde nos detenemos en cierta edad. No hay una edad ahora sí que pudiéramos decir, pues inicia a los 18 años, inicia a los 20, inicia a los 30, inicia a los 40 o a los 50. No hay una edad, pero sí llega un momento en todo ser humano en donde empieza esa reflexión y empezamos a analizar qué es lo que está sucediendo con nuestra vida. Si realmente hemos seguido el camino que fuimos planeando y somos felices, esa es la pregunta. Pero al estar haciendo esa introspección o en esta etapa del despertar espiritual, normalmente esa reflexión viene cuando estamos pasando por momentos difíciles. Ahora, con momentos difíciles, ¿a qué me refiero? Puede ser la pérdida de algún ser querido. En este caso puede ser nuestro padre, nuestra madre, un hijo. La pérdida de un hijo es tan dolorosa que nos sitúa en esa situación de empezar a reflexionar y a pensar qué es lo que está sucediendo con nuestra vida. ¿Por qué si yo soy un hombre, un ciudadano ejemplar en el sentido de que pago mis impuestos, trato bien a mi esposa, a mis hijos, por qué precisamente a mí me tiene que pasar esa desgracia de perder a este familiar? En otras ocasiones puede ser la pérdida de un trabajo, en otras ocasiones puede ser la pérdida de alguna relación sentimental, en otras puede ser un choque de filosofías, que ahí es donde va a entrar el tema del despertar de conciencia, en donde nosotros, en el estudio que nosotros tenemos de nuestra religión, nos damos cuenta que en la Biblia viene cierta información que es errónea o empezamos a pensar que hay algo que no nos cuadra. Entonces, son diferentes etapas, diferentes momentos, diferentes situaciones en donde surge esta reflexión, esta introspección, y se le conoce como el despertar espiritual. Ahora, en este despertar espiritual empezamos a destruir todo lo que nos habían enseñado. ¿Qué es eso que nos habían enseñado? Pues si nosotros empezamos a hacer esa introspección y analizar,
precisamente tiene que ver por cómo nos criaron nuestros padres. Nuestros padres nos dan cierta información en donde ellos nos enseñan que eso aparentemente es lo correcto. Después, en el mismo vecindario, también adquirimos otra información en donde nos enseñan cómo podemos movernos ahí por la vida. Después viene la información que adquirimos a través de las escuelas, de nuestra preparación educativa. Y después de ahí viene una información que tiene que ver con la política. Y después viene la información que tiene que ver con la religión o con las iglesias, o con ese sistema de pensamiento en el que pensamos en un ser superior o en Dios, a eso me refiero. Entonces, en esa introspección, nosotros nos damos cuenta y empezamos a destruir. ¿En qué sentido empezamos a destruir esas creencias? En que nos damos cuenta que todo lo que nos han enseñado es mentira, amigo. Incluso la información que nuestros mismos padres de pequeños nos fueron enseñando, nos damos cuenta que esa información está mal, está errada. Y empezamos a tener esa introspección en el que nos damos cuenta que es necesario hacer cambios en nuestra vida. En sí, todo este proceso se le conoce como el despertar espiritual. Ahora, no es un proceso que dura de la noche a la mañana, de que ahorita me estoy dando cuenta y ya pasado mañana adquiero toda la información que me va a ayudar a cambiar mi vida de una manera positiva. No es así. Algunas veces pasan muchos años. Pueden ser 10 años, pueden ser 15 años todo este proceso, pueden ser 5 años. Todo va a depender del entorno en el que nosotros nos estamos desarrollando, porque la influencia de las personas que nos rodean, y me refiero a nuestra familia, sí tiene que ver mucho en ese desarrollo. Nuestros amigos también, nuestros compañeros de trabajo. Entonces sí hay muchos factores que dependen de decir, pues ya voy teniendo esa transformación, también así es como se le conoce, una transformación interna. Ahora, el despertar de conciencia es la parte que nosotros hablamos acerca de la religiosidad, acerca de la filosofía. ¿Qué es lo que sucede en este despertar de conciencia? Es que nosotros nos damos cuenta que todo lo que nos enseñaron como espiritual está mal, está errado. Y en este despertar de conciencia, nuestro impulso es hacia la búsqueda, es realmente encontrar la verdad. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a hacer en este despertar de conciencia? Es que nosotros empezamos a buscar otros documentos. Hay ciertas verdades que nosotros ya tenemos internamente en nuestro corazón, en nuestra manera de pensar. Al momento en el que empezamos a buscar en otros documentos, vamos conectando esa información que dentro de nosotros entendemos como verdad. Por eso cuando leemos, por ejemplo, los libros apócrifos y encontramos ciertas verdades ahí, conectan con lo que nosotros pensamos o creemos que puede ser verdad. Cuando nosotros leemos en las filosofías orientales, en el budismo, jainismo, hinduismo, esas verdades empiezan a conectar con la pequeña información que nosotros tenemos como verdad. Entonces, a medida que nosotros estamos en ese proceso de búsqueda, de investigación, vamos tomando cierta información que la vamos considerando como verdad y que nos va a ayudar en ese proceso de cambio. Ahora, ¿cómo podemos culminar esta información del despertar de conciencia? Que nosotros, de toda esa información que investigamos y que extraemos ciertas verdades que nos han ayudado a nosotros, esa información no se queda aquí con nosotros, sino que después sentimos el impulso de querer ayudar a otras personas que están pasando por esa misma situación. Entonces, el despertar de conciencia forma parte del despertar espiritual, en donde sucede este choque de ideas y nos damos cuenta de que lo que nos han enseñado es mentira. ¿Y qué es lo que hacemos? Primeramente sentimos ese impulso de buscar otra información.
Obviamente esto, como te comentaba, no es de la noche a la mañana, sí tiene su tiempo. Y después de adquirir este conocimiento que nosotros consideramos como verdad, porque sí es nuestra verdad, pero también debemos estar conscientes de que esta verdad no necesariamente es la verdad de Pablo Fioramonti, no es la verdad de Marta, de María, de fulanita de tal o de fulanito de tal. No, O de es una Jesús verdad, Mosía. o de Jesús Mosía. Bueno, esa es mi verdad, sí es mi Ujú. verdad y a mí me ha ayudado en mi proceso de cambio. Entonces, ¿qué es lo que hago si ahora, si, como la religiosidad es un poquito más forzada, en el sentido de que hay más control, más manipulación, hay un objetivo con fines de lucro? En este momento en el que yo digo, bueno, esto es lo que me ha traído paz y felicidad, lo quiero compartir. Esta manera de compartir es, ahora sí que no es forzada. En todo momento, cuando hay esta enseñanza, siempre es libre y siempre, normalmente esta persona que está en esta etapa dice, bueno, pues esa es mi verdad y no quiere decir que sea tu verdad, pero tal vez algo de lo que a mí me ayudó te puede ayudar a ti. Ahora, bueno, esta es una parte en la religiosidad que podemos entender el despertar de conciencia, pero hay almas mucho más poderosas, hay almas mucho más fuertes que realmente hacen movimientos muy grandes por ayudar a las personas a que tengan este despertar de conciencia también. Hacen movimientos para ayudar a la naturaleza en el sentido de que no maten más animales. Hacen movimientos en donde, por ejemplo, a lo mejor en una religión o en una secta abusaron de ella sexualmente o abusaron de él sexualmente y hacen movimientos muy grandes difamando a esa congregación o a esa religión. Ahora, en otras ocasiones, estas almas han sido estafadas económicamente y hacen movimientos, o sea, sí hacen todo lo posible por ayudar a las personas que se encuentran dentro de esas organizaciones para que no sean más engañadas. Eso también forma parte del despertar de conciencia. Entonces, amigo, finalizando ya para tener este pequeño cierre del despertar espiritual y del despertar de conciencia, es que el despertar de conciencia forma parte del despertar espiritual. Nada más que la línea, perdón, nada más que la línea que toma es precisamente con la religiosidad o con la filosofía, en donde se empieza a cuestionar y a denunciar que esas doctrinas, esas enseñanzas que adquirimos en la religión o en las iglesias es falso. Entonces, nada más discernir esta parte. El despertar de conciencia forma parte del proceso del despertar espiritual. Así es, amigo. Gracias y muy profundo lo que nos compartes. Y también es cierto, también lo único que quiero acotar nomás que tanto Jesús como yo, lo que presentamos en nuestros canales, quizás para nosotros es una verdad, pero no es una verdad absoluta. Quiere decir que no es una verdad para todos, que no todos tienen que creer lo mismo que pensamos o creemos nosotros. Es algo individual. Si te conecta la información o te hace sentido, muy bien. Si te puede ayudar también. En fin, a eso quería acotar. Sí, así es, amigo. Así es. Jesús, ¿a qué se denomina la noche oscura del alma y cuántos pasaremos por esa experiencia y si la pasaremos también? Sí, fíjate que la noche oscura del alma es una etapa del despertar espiritual, así como el despertar de conciencia. Es una etapa muy difícil y muy triste, deprimente, porque a todas las personas que considerabas como tu Amigos, ideal, sí, sí, como haz de cuenta, tú ves a un amigo que le va bien en los negocios, tú ves a un amigo con que admiración. ajá, con admiración, pues esas personas se te destruyen y te das cuenta que toda esa información que adquiriste de ellos, pues es mentira. Entonces es una etapa muy difícil en donde no entiendes qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Si uno no recibe ayuda profesional,
en ese momento de depresión y de destrucción, porque es una destrucción mental, podemos acabar con nuestra vida. Entonces sí es importante tener la ayuda de alguien profesional, y no me refiero a un gurú, porque podemos decir, es que a lo mejor yo estoy pasando por eso porque estoy enojado con la religión, estoy enojado con mis padres, estoy enojado con la vida porque me arrebató a la persona que más amo. Entonces es una etapa en la que sentimos mucho disgusto con todo lo que nos rodea y no le encontramos sentido a la vida. Entonces, cuando estamos, es que todo es junto, todo como que empieza a revolverse y también queremos encontrar respuestas. Y precisamente cuando salimos de la religiosidad, entramos a otra nueva religiosidad enmascarada, pero lleva por nombre la nueva era. Y podemos confundirnos ahí y llegar con gurúes, y podemos llegar con maestros ascendidos, O con raíces hebreas también. con raíces hebreas, en el cual nos van a agarrar en un momento de debilidad muy, muy mala y pueden abusar de nosotros. Entonces, cuando me refiero a profesional, buscar a alguien profesional, me refiero a un psicólogo, alguien que realmente esté alejado de la religiosidad y de todas estas organizaciones. Entonces, alguien profesional va a ayudarte a salir de ese estado, y junto con esas terapias, junto con ese proceso de sanación, empieza el impulso de la búsqueda. Ahora, ¿a quiénes les pasa la noche oscura del alma? A todos, amigo. Todos, mientras se encuentren en ese proceso de el despertar de conciencia, en donde te caiga el 20, como decimos en México, que te caiga el 20 de que todo lo que te enseñaron está mal, es erróneo, entonces vas a entrar por ese proceso de la noche oscura del alma. Sí hay casos en donde no pasan por la noche oscura del alma, pero esa persona, esa alma viene preparada. ¿En qué sentido viene preparada? En que los padres traen información o ya pasaron por su proceso del despertar espiritual, y cuando tienen hijos los van preparando. Pero estamos hablando de una situación especial. En su mayoría todos pasamos por la noche oscura del alma, amigo. Todos, absolutamente todos pasamos por la amargura de entender que la vida no es como nosotros pensamos. Todos pasamos por la noche oscura del alma. También cuando te abandonan amigos, familiares, o cuando no tienes, como decía una vez una invitada que traje, que era una ex adventista, que no tenía con nadie con quien conversar con lo que estaba descubriendo porque era rechazada. Le trataban que estaba loca o que se le había metido un espíritu, en fin. Sí, es triste lo que describes, y también siento que también lo he pasado, porque todos lo pasamos, y más cuando estamos en este proceso. Jesús, ¿cómo nos liberamos de los dogmas y tradiciones de las religiones en las cuales participamos en el pasado? Los que hemos salido, ¿no? Uh-huh. Sí, es por medio de la investigación, amigo. La única manera en la que podemos destruir esta falsa información que nos han enseñado en las iglesias es buscando otra información. Buscando otra información me refiero a otros documentos, en el sentido de buscar, empezar a leer libros apócrifos, empezar a leer otras filosofías. Me refiero al budismo, hinduismo, empezar a investigar tradiciones ancestrales, empezar a formar una nueva ideología de lo que en el pasado trataron de enseñarnos, porque hay una información que en todas las culturas ancestrales o milenarias de las tierras, me refiero a, por ejemplo, en América, tenemos información de varias civilizaciones antiguas que nos hablaron acerca de la primera fuente, que nos hablaron acerca de un proceso de cambio, un proceso de aprender a controlar este cuerpo físico y no seguir
esos deseos mundanos o sensuales, diabólicos, en donde debemos de dejar de tomar, debemos de dejar de ver pornografía, debemos de tener cuidado con la manera en la que nosotros hablamos, con nuestra alimentación. Toda esta información, amigo, se enseñó hace miles y miles de años atrás en diferentes culturas del mundo. Entonces, cuando nosotros empezamos esa investigación, nos damos cuenta de esto. Y también nos damos cuenta que lo que nos enseñaron en la iglesia es una información, es una pequeña chispa de luz de verdad. Y esa pequeña chispa de luz de verdad que enseñan en las iglesias es para controlar la mente de las personas. Te entregan un poco de verdad, pero en su mayoría toda la información tiene un objetivo, que es adquirir lucro. Toda la información o todas las organizaciones tienen fines de lucro, adquirir poder económico y obviamente control mental hacia las personas, para que las personas estén dispuestas a servir en el momento en el que el pastor truene los dedos y lo requiera para pintar, ya sea el edificio, ya sea para cortar césped, ya sea para que prepare alimentos para varios hermanos de una manera gratuita, sin recibir nada a cambio. Esta ayuda la enseñan como un servicio caritativo hacia la iglesia. Entonces, la única manera de salir de esta información que nos han enseñado durante varios años es leyendo otra información y haciendo conexiones en diferentes culturas del mundo. Ahí es donde nosotros podemos desprogramarnos y obviamente sí poner un alto cuando nosotros empezamos esa investigación y nos damos cuenta de la verdad. Empezamos a poner un alto en estas organizaciones. Ya no empezamos a participar. Puede ser que podamos seguir asistiendo a la organización. ¿Por qué? Porque el cambio de transformación lo estoy teniendo yo, pero mi esposa no, mis hijos no. Entonces, tal vez sí tenga la necesidad de ir con mi familia a la organización o a la iglesia porque ellos no están en ese proceso del despertar de conciencia. Entonces es gradual, pero también debo de estar atento cuando llegue a suceder con mi esposa y con mis hijos para decirle tranquilo, o sea, esto que está pasando es natural, esto que está pasando es normal. Yo nunca tuve a nadie, pero ahora yo estoy contigo. Yo sé que por lo que estás pasando. Y llevarlos de la mano en ese momento triste, de reflexión. Entonces, amigo, ya sé que voy a sonar repetitivo, pero la única manera de desprogramarnos es leyendo otro tipo de información. La que sea, no importa, la que sea, pero es leyendo otro tipo de información y cuestionándonos, cuestionando esa organización, cuestionando esas cosas malas que ellos hacen. Esa es la única manera de salir de esa desprogramación de las religiones. Bien, así es. Es un tema de comenzar a investigar y buscar en este proceso de búsqueda, buscar la verdad y lo que te conecte, ¿no? Rematando con eso, ¿no? Esto es la pregunta más importante. Jesús, ¿cómo soltamos los rituales y las liturgias que realizamos dentro de un sistema religioso? Fíjate que es la parte que te mencionaba ahorita, en el momento en el que adquirimos conocimiento, nos damos cuenta que los rituales son en vano. O sea, en realidad, el realizar un ritual como por ejemplo de ir los domingos a la iglesia y participar de la hostia y del vino, o en otras religiones es el pan la Santa Cena. Entonces, en el momento que adquirimos conocimiento, nos damos cuenta que estos rituales en realidad no nos ayudan a ganar un lugar en el cielo. Entonces, cuando entendemos que este sistema ritualista no funciona, en automático lo dejamos de hacer. Pero ahora hay algo interesante, amigo. Por ejemplo, en el caso de Jesús. Jesús nació como un judío o como un hebreo. Y él, aunque estuvo con sus discípulos, él respetó cada uno de las tradiciones hebreas. Él lo hizo. Obviamente tenía un propósito.
Y este propósito era acompañar a sus discípulos en estas tradiciones y utilizar el momento adecuado para enseñar la verdad ahora sí que iba a ayudarnos a activar esos códigos luz para esta transformación. Y de momento, de vez en cuando, también atacaba el sistema ritualista. Entonces, aquí lo que nosotros debemos entender en esta parte de Jesús es que lo hizo como una estrategia, como si estuviera camuflajeado de que él era un judío ortodoxo también. Pero en realidad él sabía que el sistema ritualista no los iba a llevar a la salvación. Lo que realmente les iba a llevar a la salvación es la verdadera transformación sincera, el arrepentimiento sincero a sus actos negativos. ¿Podemos considerar a Jesús como un rabino o nunca fue así? ¿Qué significa la palabra rabino, amigo? Rabí significa maestro. Era un maestro, claro que sí. Ahí nada más es por traducción de las palabras. Obviamente a lo mejor no alcanzó el nivel de un doctor de la ley o un fariseo, porque esos sí eran como llamamientos o puestos dentro de la misma religión judía, pero él era un rabí, sí Te lo hago era. esta pregunta porque en las raíces hebreas les enseñan a las personas cuando salen de la religión para que no suelten todo lo que han creído, de que Jesús era uno de los mejores rabinos que tuvo el pueblo hebreo. Y por esa razón es que ellos también creen en Jesús, a diferencia de los judíos normales, que sí lo consideran como alguien importante, pero de esa manera lo usan con verdad, con mentira, porque Jesús no fue un rabino igual ortodoxo como los demás. Eso quería aclarar. Sí, amigo, sí, o sea, ahí nada más lo que tenemos que entender es eso, o sea, la palabra rabí es maestro. Sí era maestro, pero no maestro de la ley de Moisés, o sea, era un maestro superior de la ley de la vida. La ley de Moisés es la ley de la muerte y la ley de Jesús o las enseñanzas de Jesús es la ley de la vida, del Padre de las luces. Entonces, ¿era un raboni, era un rabí? Sí, claro que sí lo era. Sí lo era y formaba parte de su estrategia luz. Aparentar que también seguía las tradiciones y seguía la ley de Moisés, pero era parte de su camuflaje para poder enseñar la luz. Entonces nosotros también podemos hacerlo, como en este caso que te digo, a lo mejor yo estoy pasando por ese proceso, pero mis hijos no, mi esposa no, mis amigos no. Entonces, ¿qué es lo que hago si tengo una oportunidad de enseñar la verdad de todas las cosas que lo he hecho en las clases a la iglesia cuando asistimos? Aprovecho la oportunidad para hacerlo, sin divulgar, sin señalar que están en error, sin hacerlo. Pero sí los mismos miembros en la clase se empiezan a preguntar qué libro leí para dar respuesta a esas preguntas. Obviamente uno debe de aprender a discernir qué personas sí están preparadas para recibir la información y que no les vaya a llegar como un choque, porque es como cuando volteamos a ver el sol, amigo. Si volteamos a ver el sol ahorita en este instante, pues nos quema, nos lastima los ojos. Y la verdad así es. Las enseñanzas de la verdad así son. Las enseñanzas de la luz así son. Entonces se tiene que dar en pequeñas porciones hasta reconocer a aquellas personas que están preparadas para recibir la información. Si no, caeríamos exactamente en lo mismo, tratar de controlar la información, manipular a las personas, dogmatizarlas, y pues no es así. Se supone que salimos de eso para tener más libertad, para ser felices, para encontrar esa felicidad, una vida equilibrada, plena, en armonía con la familia. Entonces, no tendría sentido obligar a las personas a que crean lo que nosotros creemos. Entonces, ese cambio del sistema ritualista viene a raíz de que adquirimos conocimiento y nos damos cuenta de que eso no nos va a llevar a ningún lado. Podemos utilizarlo como estrategia para ayudar a otras personas, que fue el caso que lo hizo Jesús.
pero sí debemos de tener cuidado con el tratar de aparentar que sabemos o que tenemos. Entonces sí tiene que ser de una manera muy delicada. Muy sutil. Salimos del sistema ritualista cuando nos damos cuenta que los rituales no nos llevan a nada, ni nos va a llevar al milagro que necesitamos, porque nos enseñan: préndele una veladora al santo ponlo de cabeza, arrodíllate y pídele, dile que sane a tu hija. O otro sistema ritualista es, por ejemplo, en el caso de mi iglesia, es que se cree que hay una autoridad que es el sacerdocio, y fue entregada por ángeles a José Smith, y José Smith sucesivamente se lo entregó pues a todos los varones. Entonces en la iglesia se cree que si alguien está enfermo, yo le puedo decir al varón de la casa, a mi esposo, que tiene el sacerdocio de Melquisedec, pues que me sane. Pero cuando empezamos a adquirir información nos damos cuenta que esto no es cierto, no es verdad. Este Y en, sistema, este sistema ritualista no ayuda absolutamente en nada, amigo. y en las otras denominaciones es el engaño de la oración de inacción, la oración intercesora. Cuando oramos por una persona y no estamos ahí, o por ejemplo sabemos que está enfermo y en vez de visitarlo, oramos nomás. Esto te lleva a la inacción y a apagar tu sentimiento de culpa, de no hacer a nada. Ahora bien, cuando llega el momento, que es la pregunta que me pueden hacer a alguna persona en un comentario o puede hacerse una persona, a las personas que estaban acostumbradas a hacer la oración intercesora o sentirse bien orando por otra persona, o se encuentran con una amiga que tiene en otro país y no le pueden ayudar por cierta razón, ¿cómo calmamos el sufrimiento o el dolor de esa persona si ya no es necesario ya orar por ella a distancia? Sí, algunas veces pensamos, amigo, que sí tenemos que actuar, que necesitamos hacer algo, pero muchas de las veces se nos olvida que el simple hecho de acompañarles nada más en su pesar es lo más que podemos hacer. O sea, por más que yo sienta el deseo de querer ayudarla de alguna manera y no puedo, precisamente porque se presenta esta situación en donde pues yo vivo en América y la otra persona vive en España, pues lo más que puedo hacer es mandarle un mensajito: ¿cómo estás? Espero que estés bien. No podemos hacer nada más. Ese simple acto de estar al pendiente de nuestros amigos que están enfermos es lo más Es valioso y más, orando. más significativo. No, orando no hacemos nada. Orando no Es como hacemos nada. orar, es como orar pero en acción. Ajá, es como Es orar una en forma de acción. decir, no es que eso es la oración, es acción. Ahora, si nuestra vida es favorable en el sentido de que tengo todos los recursos para poder ayudar a alguien y siento ese impulso de, ¿sabes qué? Él necesita la operación y si yo de mi dinero yo puedo pagar la operación y a mí no me deja pobre y no lo hago, no sigo ese impulso, entonces yo estoy mal, amigo. Pero si está dentro de nuestras manos, si está dentro de nuestras manos en el sentido de que no, sí, o sea, sí tengo dinero. La operación cuesta, no sé, $1,000. Pues yo puedo hacer posible ese milagro. Ahí estoy actuando de una manera positiva, activa, y yo me desprendo de mi riqueza, de lo que tengo y pago ese dinero. Entonces, eso es más efectivo que orar para que un ángel, mágicamente baje ese día y se meta en su cuerpo y haga una magia y le sane. Entonces, si yo tengo la posibilidad y siento ese impulso de ayudar, no lo dudemos. O sea, hay que ayudarlo. Hay que hacer posible ese milagro. Cuando no tenemos esa posibilidad económica, pues estar al pendiente. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Ya comiste? Ánimo, o sea, más que una oración como tú lo dices. Ahora, si a mí estoy apenas en ese proceso en el que entiendo y no entiendo y a mí me hace sentirme con paz orar por esa persona, pues ore. O sea, sí hágalo, sí puede hacerlo. Pero en el momento en el que lo entienda que eso no le va a ayudar a la otra persona, déjelo de hacer. O sea, ya no lo haga.
Pero si estamos en ese proceso en el que apenas estamos despertando y yo me voy a sentir en paz, hágalo, ore por esa persona, pídale a Dios que le ayude, que lo ayude a sanar. Pero si ya está en ese momento en el que sabe que la oración no sirve de nada, pues no lo haga. Mándele un mensaje así directamente. Oye, hola, ¿cómo estás? Estoy preocupado por ti. Si necesitas algo, mándame un mensaje. Esa simple acción en la otra persona, es de mucho valor, o sea, porque te das cuenta ahí de quién realmente son tus verdaderos amigos, quiénes están ahí para acompañarte. Entonces, pues así es, amigo. Sí, y bueno, ya para cerrar esta primera parte, ¿cómo llegar a la decisión de dejar la adoración y el servicio a Jehová, el Dios de la religión? Fíjate que Es una pregunta difícil. sí, es difícil, amigo. Es difícil porque durante muchos años tus padres te inculcan una religión y hay tantas excusas para justificar todos los males que ha hecho Jehová en el Antiguo Testamento, que en nosotros se entrelaza que también esas justificaciones que te dan en la iglesia es imposible deshacernos de ella porque estamos leyendo el Antiguo Testamento y de repente vemos que le dice a Moisés, ¿sabes qué? Todos esos que hicieron el becerro de oro, que los de la tribu, ahorita no me acuerdo bien, que los de la tribu fulanito de tal, se juramenten, agarren todas sus espadas y maten absolutamente a todos. Cuando uno de los 10 mandamientos es no matarás. Y Se contradice. luego, lo hace. Pero en la iglesia te enseñan, pues es que ellos estaban adorando a dioses egipcios. Y todo eso desde pequeño tú lo vas almacenando. Que cuando llega este momento del despertar de conciencia en donde te das cuenta, no, es que Dios no puede ser así. O sea, Dios no puede tener esta esencia bipolar. No puedo creerlo. Entonces, cuando llegamos a ese proceso es un poquito difícil. Nuevamente, la pregunta sería, entonces, ¿qué es lo que me puede ayudar a tener esa separación y ese desprendimiento de todo lo que me enseñaron? Es estudiando otros documentos. Cuando empezamos a estudiar otros documentos, entendemos la identidad de Jehová. Entendemos que Él es un arconte. Entendemos que Él es el demiurgo. Entendemos que Él forma parte de la organización del dragón, esa que fue expulsada en el cielo y que cayó aquí a la tierra. Empezamos a entender toda la información que nos está ocultando las iglesias o las organizaciones religiosas. Y entendemos que parte del plan de Yahvé o de Jehová es enseñarnos verdades con mentiras a través de las religiones. Entonces ahí es donde viene este desprendimiento total de esa información y dejamos de adorar a Jehová, dejamos de adorar sus rituales, su sistema ritualista y sus documentos que aparentemente nos entregan como verdad. Entonces, la única manera de deshacernos de esa información de que Jehová es Dios es leyendo otros documentos. Ahora, ¿qué documentos podemos leer? En este caso, los libros apócrifos, que son los que denuncian a este personaje. ¿Qué libros? El libro secreto de Juan, la hipóstasis de los arcontes, el evangelio de los egipcios. La mayoría de la documentación que nosotros encontramos en Nag Hammadi, en esta biblioteca de Nag Hammadi, en este cristianismo antiguo que pertenece al gnosticismo y no a la gnosis moderna. Nuevamente vuelvo a mencionarlo porque Si no es original. podemos equivocarnos y decir, ahí en la esquina está el templo gnóstico de Samael Ewor o de fulanito de tal, pues voy a ir. No. Esa gnosis es moderna y tiene un sistema ritualista, tiene un sistema de lucro. Hay que pagar mensualmente, hay que dar
donaciones voluntarias, pero dicen voluntarias, pero son obligatorias, hay que darlo, hay que hacerlo. Y también hay un sistema de iniciación. Te preparan durante un mes y hay un ritual para que te acepten como gnóstico, y esto no es así. Toda esta información que nosotros tenemos en la biblioteca de Nag Hammadi es un gnosticismo muy antiguo. La gnosis significa conocimiento, y el adquirir conocimiento nos ayuda en esa transformación. En el adquirir conocimiento nos ayuda a controlar este cuerpo físico, nos ayuda a controlar esas debilidades mundanas. Entonces, toda la denuncia de Jehová lo vamos a ver reflejado en la biblioteca de Nag Hammadi, y sobre todo en el libro secreto de Juan y en la hipóstasis de los arcontes y en el evangelio de los egipcios, que están muy relacionadas. Esta información está muy relacionada, en donde hacen la denuncia de que Jehová pues es un falso Dios, obviamente a través de simbología. Entonces, esa es la única manera, amigo, de desprendernos de esa falsa idea de que Jehová es el Padre de Jesús, o que es Jesús, o que es el Dios de nosotros. Esa es la única manera, amigo. Así es. Bueno, gracias Jesús. Como dije, esta es la primera parte, porque tenemos, esto le da para varios programas, pero vamos a dejarlo solamente en 2. A ti que te quedaste hasta el final, te agradezco por haber visto esta presentación. Déjanos en tus comentarios lo que opinas, lo que piensas de lo que se ha charlado de esta entrevista también. Y también si es que te interesa el contenido que tiene Jesús en su canal, aquí debajo en un primer comentario dejaré el canal de Sabiduría Espiritual para invitarte a que te suscribas y puedas ver el contenido que tiene, que puede ser de utilidad. Muy bien amigos, gracias por todos. Si eres nuevo en este canal, te invitamos a suscribirte y compartir este contenido, y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Nos despedimos hasta la próxima, sin antes mencionarle de que Dios es amor y no hay oscuridad en él. Chao, nos vemos. Chao Jesús. Nos vemos, amigo.